Hola a todos. Un grupo de investigadores ha anunciado la detección de un disco alrededor de un exoplaneta, es decir, de un planeta más allá del sistema solar, en el que se estaría formando una luna, un satélite de ese planeta. Y esto es muy interesante porque es la primera vez que se observa y va a permitir, en principio es lo que se espera, la posibilidad de poder profundizar en el proceso de formación de planetas y satélites, que es algo que todavía no está completamente entendido. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de esta detección, de qué es lo que significa y qué es lo que han observado. Hay que decir antes de empezar dos cosas. Una, este en realidad es el primer vídeo que grabo para las próximas 2 semanas, incluyendo ese fin de semana, es decir, los próximos 3 vídeos, estando ya de vacaciones. En realidad este vídeo todavía es lo suficientemente cercano al domingo en el que lo publico para poder hablar de algo de actualidad, pero claro, los 2 próximos vídeos no van a poder ser de actualidad y voy a aprovechar para hablar de temas más generales, pero van a tener más o menos la misma duración que los vídeos de siempre. Son un poquito más largos, de hecho están más cerca de los 20 minutos, son unos 17-18 minutos, pero bueno, más o menos están en la duración de siempre. Y por tanto es simplemente algo que os digo para que lo tengáis presente porque creo que os puede interesar y creo que os puede gustar la temática. Al margen de eso, y volviendo a la noticia, lo que ha sucedido es que con la ayuda del radiotelescopio ALMA, que está en Chile, en el Observatorio Austral Europeo, es parte de los telescopios que se tienen allí, ha sido posible observar sin ningún género de duda la presencia de un disco circunplanetario alrededor de un exoplaneta que se llama PDS-70C, que está a 400 años luz del sistema solar. Y aquí hay varias cosas que poner en contexto y que explicar. Primero, no tenemos que confundirnos con un disco circunplanetario y el disco protoplanetario, porque son conceptos distintos. El disco circunplanetario es un disco que rodea a un planeta. Del mismo modo tenemos un disco circunestelar, que es un disco que rodea a una estrella. Y el disco protoplanetario, que es el disco en el que se forman los planetas que compondrán un sistema estelar, es decir, una estrella a su alrededor tiene un disco protoplanetario. Y es algo que creo que es importante aclarar para evitar posibles confusiones. ¿Y esto por qué es importante? Hasta ahora se habían realizado observaciones en las que se pensaba que quizás se podía haber observado un disco circunplanetario, pero no siempre había estado claro, y además, en este caso específicamente, PDS-70C y PDS-70b, que es otro exoplaneta que también se encuentra en este sistema a 400 años luz del sistema solar, son 2 planetas jóvenes que tienen una masa y tamaño parecidos a los de Júpiter. De hecho, se suele comparar con Júpiter y Saturno, pero en su juventud, porque están en proceso de formación. Y es la primera vez que se observa, sin ningún género de duda, un disco circunplanetario. Y esto es interesante porque lo que quiere decir es que se presenta la oportunidad de poder entender cómo se forman los satélites, al menos en algunos casos, porque hay que recordar que en el caso de la Tierra parece que la historia sería diferente, no sería por un disco circunplanetario, sino por esa colisión, como seguramente ya sepáis, de Theia, de un planetoide con un tamaño parecido al de Marte, que chocó con nuestro planeta. En este caso estaríamos viendo un proceso diferente. Esta imagen muestra lo que observa el radiotelescopio ALMA, es el sistema PDS-70, y aquí lo que se ve es, en el centro de la imagen, es donde se encuentra la estrella. A su alrededor vemos que hay un espacio grande que parece vacío, en realidad no está vacío, está por un lado PDS-70b, que no es visible en la imagen, por otro PDS-70c, que es esa mancha que se ve en la parte derecha, y en el borde exterior tenemos este anillo grande, que en realidad es el disco protoplanetario. Lo que sucede aquí es que hay un hueco muy grande desde el borde de este anillo hasta la estrella, porque ese espacio, que también era disco protoplanetario en su momento, ha sido vaciado por el proceso de formación de PDS-70b y c. Y de hecho, esto también nos permite decir que en realidad el sistema no es nuevo. Se descubrió en 2018 la presencia de PDS-70b, en 2019 se detectó PDS-70c y ahora se ha conseguido observar sin ningún tipo de duda que realmente PDS-70c tiene un disco a su alrededor, porque ya se había observado anteriormente, pero no se podía determinar si realmente era un disco circunplanetario, y ahora se sabe que sí, que lo es. No solo eso, han podido determinar cuál es su tamaño y cuál es la masa que contiene. Y aproximadamente lo que dicen es que mide lo mismo que la distancia que separa la Tierra del Sol, es decir, unos 150 millones de kilómetros, y que contiene la masa suficiente para formar al menos 3 lunas. Y por 3 lunas me refiero a 3 satélites como la Luna.
Y es algo que es muy interesante porque es la primera vez que se puede observar esto más allá del sistema solar. Este es un concepto artístico del sistema en el que en la parte izquierda, fuera de imagen, está la estrella. Es parte de un vídeo en el que hay toda una animación del sistema y la estrella en este caso queda fuera de la imagen, pero ahí estaría PDS-70. Y aquí lo que vemos es PDS-70b en el centro del disco circunplanetario que tiene a su alrededor, y a mi lado veréis que hay un punto en ese disco circunplanetario que indicaría la formación de un satélite. Es un concepto artístico de cuál podría ser el aspecto de PDS-70c. Es algo que en realidad hay que entender como lo que es, porque evidentemente no sabéis si está formando un satélite, si se formarán 3, 4... Es simplemente una representación de lo que podría estar sucediendo, pero es bastante más importante de lo que parece, porque lo que está sucediendo aquí es que a día de hoy se conocen más de 4.000 exoplanetas, pero casi todos están ya formados, son planetas maduros, y PDS-70c y B tienen el punto interesante de que están todavía en proceso de formación. Y claro, eso que hace que desde que se descubriesen con las observaciones del telescopio muy grande hayan sido muy estudiados, porque ofrecen una oportunidad única para poder profundizar en el proceso de formación de planetas y satélites. El mecanismo es más o menos el siguiente. En ese disco protoplanetario alrededor de una estrella, el material que contiene ese disco protoplanetario se va acumulando en algunos lugares y desencadena la formación de un planeta. Ese planeta crea una cavidad en esa región del disco protoplanetario, donde básicamente se queda con el material, o también la interacción gravitacional puede dispersar ese material a otras partes del disco protoplanetario. Y a su alrededor, un planeta puede tener también su propio disco de material, que es un disco circunplanetario, donde, si hay suficiente material, se podrán formar satélites, como es lo que está pasando en el caso de PDS-70c. Esto lo que quiere decir es que se van a poder poner a prueba, con las observaciones que están llevando a cabo de este sistema, diferentes modelos de cómo se deberían formar los planetas y los satélites para ver si encajan o no con lo que se está observando aquí. Va a permitir poner a prueba esos modelos que se habían planteado hasta ahora y que no había forma de poder contrastarlos en el mundo real y ver si realmente tienen sentido o no. Y no solo eso, observando el sistema, lo que han visto los investigadores es que PDS-70b no tiene un disco de material a su alrededor, y lo que les hace pensar es que seguramente lo que ha sucedido es que PDS-70c le ha robado ese material que podría haber acumulado a su alrededor y ha impedido que pueda tener un disco a su alrededor. Lo que quiere decir es que, en principio, seguramente PDS-70b no tenga ningún satélite, a menos que, a lo mejor, más adelante, por interacciones gravitacionales, pueda capturar algún objeto en su órbita. Hay ejemplos en el sistema solar de satélites que fueron capturados por interacción gravitacional de un planeta con ese objeto. El caso más conocido seguramente sea el de Tritón, que es un satélite que fue atrapado por la gravedad de Neptuno, pero que en realidad no se formó alrededor de Neptuno, sino que en realidad viene del cinturón de Kuiper. Ya os podéis imaginar que, claro, un sistema tan interesante como PDS-70 se va a seguir estudiando en el futuro. De hecho, los investigadores ya han dicho que una vez que entre en funcionamiento el telescopio extremadamente grande, y sí se llama así, tenemos el telescopio muy grande, y en los próximos años estará en funcionamiento el telescopio extremadamente grande. Los nombres en la astronomía en cuanto a telescopios son así de originales. Se llegó a plantear también un telescopio abrumadoramente grande. En fin, da igual. Han dicho que con ese telescopio esperan poder ver el sistema con mucho más detalle y llegar incluso a analizar el movimiento del gas alrededor de PDS-70c, es decir, quieren seguir profundizando en las particularidades de este sistema para ver cómo está siendo ese proceso de formación tanto de los planetas como de los posibles satélites que se puedan formar en ese disco circunplanetario alrededor de PDS-70c. Pero os mencionaba al principio del vídeo, esto también nos lleva a hablar de las exolunas, porque a día de hoy todavía no se ha detectado ninguna exoluna. Es decir, una luna alrededor de un planeta más allá del sistema solar. Lógicamente, si en el sistema solar casi todos los planetas tienen satélites a su alrededor, sería muy raro que no pasase lo mismo en otros lugares de la galaxia. Es decir, lo lógico es suponer que los exoplanetas que se observen, en algunos casos tendrán que tener exolunas. Claro, ¿qué pasa? Es muy difícil observarlas porque estamos hablando de objetos muy pequeños, la tecnología que tenemos es difícil que llegue hasta ese grado de detalle. Las perturbaciones en la caída de brillo de una estrella que puede provocar una exoluna son muy pequeñas. Es decir, ha habido posibles detecciones a lo largo de los años, pero ninguna ha sido concluyente. Y esta observación, en realidad, aunque los investigadores no lo mencionen, lo que hace es refrendar lo que ya se sospechaba. Sí, efectivamente, se forman exolunas. El disco circunplanetario alrededor de PDS-70c lo que nos dice es eso. Y más adelante, en algún momento, no sé cuándo,
se debería producir la detección de una exoluna. Y una vez que llegue ese momento, veremos si las hipótesis que se han ido planteando en los últimos años se cumplen o no, en cuanto a que, por un lado, se ha planteado que podría haber exolunas alrededor de planetas con un tamaño y masa como el de Júpiter, como podría ser PDS-70c, que podrían tener la masa suficiente para ser planetas parecidos a la Tierra, en este caso lunas parecidas a la Tierra, lunas rocosas, y si ese planeta similar a Júpiter está en la zona habitable de su estrella, ese satélite evidentemente también va a estar en la zona habitable de su estrella. Y siendo rocoso, teniendo una masa parecida a la de la Tierra y las características apropiadas, podría ser un lugar habitable. De hecho, se ha planteado, puede que haya más satélites, más lunas habitables que planetas. En algunos estudios se ha sugerido que podría ser así en cuanto a planetas rocosos en la zona habitable de sus estrellas. Es una idea, no es más que eso, es una hipótesis simplemente, pero claro, la forma de poder comprobarlo es descubrir exolunas, descubrir más objetos más allá del sistema solar. Y todavía no se ha conseguido detectar exolunas, pero todo el mundo espera que termine pasando en cuestión de años. Veremos si es con el telescopio extremadamente grande, si es con el James Webb, pero es cuestión de tiempo que tarde o temprano suceda. Y detectar un disco circunplanetario alrededor de PDS-70c lo que dice es que sí, efectivamente se forman exolunas. Existen las exolunas porque evidentemente los planetas más allá del sistema solar también tendrán satélites a su alrededor, exactamente igual que sucede aquí. En cualquier caso, ahora ya sabéis por qué es tan interesante esa observación de este sistema de PDS-70 a 400 años luz del sistema solar. Y tengo que decir, primero, que esta imagen en realidad es porque en el podcast de esta semana hablo de las lluvias de estrellas, porque quedan unos días para que lleguemos al pico de actividad de las Perseidas, que se van a producir en el 12 de agosto, la noche del 12 de agosto, y también porque resulta que al grabar los vídeos de las próximas 2 semanas, esta imagen, por pura casualidad, la he utilizado en los 2 vídeos. Entonces, bueno, pues así ya tenemos el triplete, la veis en los 3 vídeos. Bromas aparte, lo que os decía, el programa de esta semana del podcast está disponible para todo el mundo, es de algo menos de media hora de duración. La semana que viene hay 2 podcasts, uno para mecenas y otro para todo el mundo, el sábado a las 6 de la tarde, como siempre, que también van a tener una duración de una media hora cada uno, y dentro de 2 semanas, es decir, el domingo 8 de agosto tendréis el último vídeo de este pequeño parón de vacaciones, que ya os digo, tiene una duración de unos 18 minutos, una cosa así. Y en el podcast también habrá un programa de una media hora de duración, y después de eso ya volvemos al ritmo habitual. Entonces, lo que os digo, no puedo hacer vídeos pegados a actualidad estas semanas, pero espero que os parezcan interesantes, y además creo que os gustarán, pero bueno, ya me lo diréis vosotros en las semanas que viene. Al margen de esto, pues lo que digo siempre, que además ya lo he ido poniendo en el vídeo, ya sabéis que tenéis las novelas, ya sabéis que tenéis el podcast, ya sabéis que tenéis los directos en Twitch, que van a ser más irregulares en estas 2 semanas, porque voy a intentar descansar. Y como digo siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por participar en la comunidad, muchas gracias por ser parte de la comunidad y por dejar vuestros comentarios en cada vídeo y por estar ahí. Si os vais de vacaciones, espero que podáis disfrutarlas, y si no, ánimo, que espero que quede menos para que estéis de vacaciones. Y no me queda mucho más que decir, así que pasadlo bien y os veo en el vídeo de la semana que viene. Así que ya lo sabéis, esto es de lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!